Nuevo, nuestro programa hoy nos parece natural. Recién tuve un furcio, dije sexto programa y es el quinto en realidad. Así que bueno, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Cristian Colombo, que fue presidente del Banco Nacional de Desarrollo durante el gobierno de Alfonsín en el año 85. En el año 99, 1999, fue presidente del Banco Nación y en octubre del año 2000 fue designado como jefe de gabinete de ministros de la República Argentina de la mano de Fernando de la Rúa, cargo que ocupó hasta el último minuto de ese diciembre. Bueno, bienvenido, ¿Qué tal? Cristian. Buenos días, ¿cómo les va? Agreguemos que es un amigo del Levenson. Es un amigo de la casa y no va a muchos programas, así que doblemente gracias por acercarte, Cristian, a compartir tus reflexiones sobre aquel momento difícil para el país. Antes de entrar, leía que vos justo asumís el día que renuncia Chacho. Exactamente. Exactamente. Unas horas antes. Unas horas antes. No sabías nada. No, en absoluto. Es más, había hablado con él y él estaba de acuerdo, porque, digamos, se hablaba todo ahí. O sea, estaba todo perfecto y renunció. Y se fue. Y se fue. ¿Qué sentiste vos que acababas de asumir y alguien que formaba parte de la fórmula presidencial renunciaba? ¿Cuáles pensaste que eran los desafíos entonces en ese momento? Los desafíos eran muy superiores a los que pensaba ex ante, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo un cambio de gabinete en un gobierno que la renuncia de una parte importante de la fórmula presidencial, ¿no? Que ha sido elegida por el pueblo. Una cosa es ser elegido por el presidente para ocupar un cargo y otra cosa es renunciar a un mandato popular. Bueno, entraste con una forma de un gobierno, de una alianza que en pocas horas quedó completamente, bastante diferente. Sí, absolutamente, digamos. Absolutamente. Eso si bien podemos tener todas las dudas si estaba funcionando la alianza esa como alianza de gobierno, lo cierto es que fue un shock para la ciudadanía. ¿Cómo se comportó el peronismo en ese momento? Porque recuerdo que una de las discusiones más importantes fue ver quién se convertía en presidente del Senado, en presidente provisional del Senado, para estar en la línea de sucesión presidencial, ¿no? No, pero eso fue posterior. Ah. Eso fue posterior a las elecciones del año 2001, de octubre, cuando el peronismo obtiene la mayoría absoluta, que es para claro, el último tramo del gobierno. El último tramo del gobierno. Previamente a eso no había que hacer ningún cambio. De hecho, el sucesor natural siguió siendo Mario Lozada. Mario Lozada, que era el presidente provisional del Senado. Que era el presidente provisional del Senado. Ahí en la serie 2001, que no sé si después, si la viste, se muestra y se habla mucho de salir de la convertibilidad o no salir. En ese momento en el gobierno, ¿ustedes se lo planteaban a Fernando? ¿Era una posibilidad? Porque contaba Ramón Puerta que cuando Brasil devalúa en el año 98, él le dice a Menem si no era la oportunidad para hacer algún ajuste con la convertibilidad. Y Menem le dice no, que el costo lo paguen otros. ¿Ustedes sentían que si salían de la convertibilidad el costo lo pagaban ustedes? Claramente, presidente, sí. Había sido una promesa electoral el no salir de la convertibilidad. Y por otro lado, si bien se discutió y se hablaba, todos los mensajes conducían a que el presidente no quería salir. Lo nombra a Cavallo, al creador. No parece, Cavallo le trata de buscar la vuelta con la convertibilidad ampliada, primero incorpora el euro, después el factor de empalme, infinidad de medidas que toma,
pero claramente no era algo ni siquiera que estaba en la sociedad, ni en la dirigencia política. Muchos ahora vienen y dicen yo lo dije antes. En realidad fueron muy pocos. Si ustedes agarran los diarios de la época, no había mucha gente que hablara de la convertibilidad. Incluso en la campaña electoral, en un primer momento, la fórmula del peronismo, que basaba Duhalde, habló por un instante de esto, pero rápidamente lo sacó porque la gente no lo quería. De hecho, el último día del gobierno sale una encuesta en el diario La Nación, que la mayor parte de la gente no quería salir de la convertibilidad. Y por el recuerdo de la inflación y lo que había significado la estabilidad. Bueno, claramente. Y después que era algo que uno habla de salir fácil, había dos formas de salir, como se hizo, que fue por explosión, y una explosión muy fuerte. 5 presidentes, consecuencias sociales, aumento de la pobreza y demás, y la otra era mediante un proceso de diálogo que llevara a lograr una mayoría en el Congreso para cambiar las leyes, porque la convertibilidad era una ley del Congreso. Para cambiarla había que hacer eso, y yo recuerdo que incluso los pactos federales que se firmaban, los gobernadores de todos los partidos pedían que la coparticipación se garantice en dólares. Claro. Entonces, no era un operativo que uno lo pudiera hacer mediante un decreto. Claro, estaban otros conceptos. Y no había margen social, había sí preocupación, porque lo que se encontró el gobierno es con un déficit muy grande, incluso más grande del que había dicho el gobierno del presidente Menem, que había sido financiado en su última parte, recuerdan, con la venta de la acción de oro de YPF. Exacto. Que es un recurso de una vez. Claro. Pero al año siguiente el déficit aparecía de vuelta, con una deuda externa muy, muy grande, como ustedes decían, con la devaluación de Brasil, pero aparte de eso, con un nivel de recesión que arrastrábamos desde el año 96, 97. Claro. Y haciendo de alguna manera un paralelismo con la situación económica actual, ¿había posibilidad de financiamiento externo? ¿Lo intentaron? No. Financiamiento externo lo tuvimos hasta que el Fondo Monetario Internacional canceló eso. Lo que hubo ahí es un gran cambio en la política de Estados Unidos. Ahí asume Bush hijo, en una elección que le gana a Gore. Y la política del Fondo Monetario Internacional cambia hasta que el último desembolso que logra la Argentina fue el 11 de septiembre, el día del atentado a las Torres Gemelas. ¿Crees que quisieron que el ejemplo de Argentina fuera una especie de escarmiento? Y así lo verbalizaban. Así lo verbalizaban. Ahora, acá no es cuestión de echar culpas. De echar culpas, porque también hubo errores propios, grandes, errores políticos, a mi juicio, y entonces echarle solamente la culpa a que el otro no quiere darte crédito en un país
que sistemáticamente ha incumplido los compromisos y se ha declarado en default tantas veces como terminó siendo acá, en un congreso que en una sesión bastante papelonesca aprueba la entrada en default de la Argentina. Pero vos ves algún paralelismo entre lo que ocurrió en el 89, cuando nos quedamos sin financiamiento con alguna participación de algún operador como Cavallo, por ejemplo, por lo menos eso es lo que se dice, con lo que ocurrió 10 años después? No, yo creo después. Que hoy en día Argentina no tiene crédito. No tiene crédito. No tiene crédito. Se ha financiado con crédito interno. Se ha consumido las reservas. Ha tenido, si vos querés, mala suerte en términos de la sequía y todo lo demás, que en un monto importante de falta de ingresos, pero lo cierto es que hoy Argentina no goza de crédito desde el cuasi default declarado por Macri, ¿no? Ahí creo que fue la última vez que el fondo libremente dio los fondos. Cristian, te llevo un poquito de nuevo a esa época, y nosotros hoy vemos que, pese a todo, como te decía antes, los resortes institucionales funcionaron y seguimos en democracia en un momento muy complicado. ¿Cómo se portaron o cómo actuaron esos actores para que eso se diera, digamos? Hubo seguramente muchísimo diálogo entre todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se comportó la Iglesia? ¿Cómo se comportaron los sindicatos? Que siempre son actores claves en esos momentos. Bueno, en realidad hubo un último, yo creo que intento de diálogo y de hacer que el gobierno permaneciera, que fue la reunión de Cáritas, que se hace el 18, el 19 de diciembre del 2001. Yo creo que ese fue un intento importante, porque había la presencia de los dos ex presidentes, estaban todas las fuerzas sociales, estaban la CGT, la CTA, la industria, el comercio, la sociedad rural, los bancos, los presidentes de los partidos, de todos los partidos, en un intento de darle mayor institucionalidad. Porque, digamos, salimos mediante un zafarrancho que al más puro estilo argentino después lo compusimos, pero 5 presidentes en un día, los niveles alarmantes de pobreza a los cuales llegamos, no es una salida institucional muy limpia. Después lo que privó fue básicamente el diálogo entre el radicalismo y el peronismo para hacer la transición, que tampoco pudo completarse, porque Duhalde tuvo que llamar a elecciones antes de cumplir con el mandato, y habían pasado 4 presidentes, si bien algunos duraron un fin de semana o un día, pero la situación era terriblemente inestable y demostraba que no había posibilidad de mucho acuerdo, ni en el peronismo, ni en el radicalismo, ¿no? Es decir, ahí había grietas y fisuras muy grandes. Te iba a preguntar justo eso, si existió en algún momento la intención del gobierno y en todo caso la intención del peronismo de una jefatura de gabinete de tipo parlamentario donde el presidente permaneciera y el peronismo gobernara o cogobernara.
Sí, en una situación en la cual vos no sabías quién te lo estaba diciendo, porque había divisiones muy grandes. Vos no sabías si el que te venía a hablar venía con un mandato de Duhalde o de Rucauf o de los gobernadores de las provincias chicas, porque Claro. vos fijate que esto arranca con un Puerta que finalmente no acepta los 3 meses de la presidencia porque quería más. Rodríguez Sá lo acepta por 3 meses, pero con la intención de quedarse para completar el mandato, y finalmente aparece Duhalde. Bueno, estas divisiones existían en el peronismo, y claramente en la alianza en ese momento ya existía, ustedes recuerden, se había ido primero Lilita Carrió de la Alianza, después se fue Chacho Álvarez y alguna gente llegada a él, otra se quedó. Esto fue, te diría, se salvó la institucionalidad de una manera bastante difícil de decir que era justo la institucionalización. Correcto. Pero bueno, se dio un paso adelante, y el aprendizaje de esto es que después a los últimos 3 presidentes de la Argentina, todos dijeron que se iban a ir en helicóptero y todos terminaron su mandato. Exacto. Entonces, de alguna manera, el aprendizaje en ese terreno estuvo, porque tanto a Cristina como a Macri como a Alberto Fernández, en su momento empezó a circular que se iban, que no terminaban, y esto no fue así, se terminó, y bueno, y aquí estamos, en una nueva etapa. Ahora quiero ir a esta nueva etapa y preguntarte algunas similitudes del se vayan todos que se decía en esa época y el se vayan todos que propone un candidato de ahora. Pero algo que me llamó mucho y me llama mucho la atención es que vos acompañaste en un grado de lealtad impresionante a Fernando de la Rúa hasta el último minuto, y fuiste prácticamente el último que se fue de la Casa de Gobierno. Contamos alguna impresión que te quede de eso, Cristian. Nada, fue un momento muy desagradable, muy triste, que encima terminó con un montón de muertos a lo largo y a lo ancho del país. Fue un proceso doloroso. La verdad que no hay mucho que rescatar. Finalmente terminamos en manos de la violencia y con una ausencia de diálogo muy importante. Que se vayan todos duró prácticamente todo el gobierno del presidente Duhalde. Claro. Y reconstituyó un poco la presencia o la imagen presidencial recién Kirchner, en una elección en el cual el más votado no se presenta al balotaje. Es decir, hay cosas acá que continúan. Es decir, yo creo que la falta de un diálogo profundo está faltando en la Argentina, y la falta de objetivos comunes más allá de las miradas que puede tener cada sector está faltando. Y creo que bueno, que va a ser hora de que la dirigencia política y la dirigencia en general encuentre o se ponga de acuerdo hasta en lo que está en desacuerdo. Porque yo creo que esta va a ser un poco, este es el gran desafío. A mí me extraña que
en una elección como la que está transcurriendo en estos momentos, en el cual hay un cambio generacional formidable, si ustedes lo miran un poco, en términos de edad me refiero, y en términos de fin de algunas dinastías casi, en algunas provincias, en algunas municipalidades. Yo creo que es un hecho importante en términos de la institucionalización, eso. Lo que me parece que todavía falta es buscar cosas comunes, faros a donde entusiasmar a la sociedad que hoy está confundida. Vos decís entonces que quizás en los últimos 20 años la pelea kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo y macrismo permitió que no pudiéramos avanzar en esos consensos. Sí, yo no sé si macrismo o kirchnerismo, es decir, en general te diría que el diálogo ni siquiera de políticas de Estado, ¿no? De ponerse de acuerdo dónde queremos llevar al país, es muy difícil. No se pudieron poner de acuerdo en entregarse la banda presidencial. Bueno, no, pero cuando uno ve y habla de institucionalización, este es un país que hace 6 o 7 años no tiene un procurador. O un defensor del pueblo. Bueno, un defensor del pueblo. Que no podemos completar la Corte Suprema de Justicia, que no hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia, cuando se había logrado una corte. Es decir, a mí me parece que hay caminos que hay que profundizar. Yo creo que el tema de la justicia, el tema que ha aparecido últimamente de todos los servicios de inteligencia, que han pasado, todos los gobiernos han tenido algún tipo de dificultades en esa área. Entonces yo creo que esos son temas que merecerían ser hablados. La pérdida de crédito de la Argentina en el mundo es llamativa. La pérdida de competitividad que hemos tenido como país es muy fuerte. Si uno mira los 40 años de democracia, ahí ha habido una cuenta pendiente. Hay una cuenta pendiente en cuanto a dialogar más, y era por ahí lo que necesitábamos en la Argentina y no es lo que la sociedad por ahí está demandando o entiende que demanda, pero sí es cierto esto de cuando se habla de irse con el helicóptero, eso es algo que la sociedad me parece que lo entendió y entiende que no es algo positivo y nunca más se volvió a plantear algo tan drástico como eso, pero sí va a ser drástica en la soberanía del voto, digamos. Me parece que ahí hay algo ganado, al menos una cosa. Quería preguntarte, en realidad ahora, volviendo un poco para atrás, el rol de Alfonsín en ese tiempo, siendo también presidente del partido, también porque hay una cosa que se dice que Alfonsín lo dejó, lo abandonó un poco a De la Rúa. ¿Qué pensás de eso, si eso es así o no? Y ¿cómo fue su participación en esa reconstrucción luego? No, el papel en la reconstrucción fue claro y fue de apoyo para salir en una situación muy difícil. Yo creo que gran parte de eso fue el impulso que él le introdujo a una situación institucional muy grave. Con respecto al otro, está claro que había una diferencia que no venía de ahí, venía de mucho tiempo atrás, con respecto a la visión económica de Alfonsín y de la Rúa. Claro. Ahora, Alfonsín no jugó en contra. Alfonsín decía lo que pensaba y él estaba, enardecido con la convertibilidad. Claro. Desde siempre. Y la presencia del doctor Cavallo en eso fue disruptiva.
no en la relación entre los presidentes, que pensaban diferentes, pero para abajo era disruptiva. Y eso fue un poco uno de los motivos que uno le ofrece flancos débiles a la oposición, claro, para que la oposición lo aproveche. Yo creo que eso es otro de los de las cosas que vienen perdurando, que parecería ser que las alianzas que hemos generado no son estables. Uh-huh. Por X, por Z, porque me gusta pero no me gusta, porque me creo el dueño de la pelota y hago pactos uh-huh. con quien quiera. Es decir, yo creo que es todo falta de diálogo y de que no somos claros en qué estamos buscando cada uno de los que pensamos distinto, con todo el derecho del mundo. Quizás, sí. No, quizás digo, en estas coaliciones lo que primó más fue nos une el espanto hacia alguien que el proyecto común, y por eso las alianzas no son fuertes. No sé si no son fuertes, porque de hecho ganaron las elecciones. Uh-huh. Es decir, se logró el acceso al poder, que es una parte importante. No pudieron perdurar. Y esto de alguna manera habla que hay problemas que no se zanjaron. Exacto. Que se impusieron de alguna manera. Después siempre hay gente que arma y desarma con una facilidad. Sí, mandadas a hacer, pero no me parece que sea el camino. ¿Crees, Cristian, que el camino es el que plantea uno de los candidatos presidenciales ahora de cara al balotaje de un gobierno de unidad nacional? Yo te diría que eso me suena como demasiado pomposo. Yo te diría que me gustaría que se sienten en el Congreso y seamos capaces de discutir leyes. El trabajo en el Congreso los últimos años del gobierno de Macri y los últimos años de acá ha sido un trabajo muy flojo, que no han salido leyes que han cambiado la vida de la gente. Fíjate que hasta las que salieron por unanimidad son malas leyes, como la ley de alquileres, es el ejemplo. Está todo el mundo enojado, de un lado y del otro. Entonces me parece que falta un poquito de análisis y no creer en los facilismos. No hay quien nos solucione. Uh-huh. Tampoco vamos a arreglar todo con la motosierra, uh-huh. Ni vamos a hacer todo a pagar todo el ajuste que es necesario a la clase política. Uh-huh. Esto es engañar al prójimo. Cristian, última pregunta que le hacemos a todos los invitados, porque ya se nos acaba el tiempo, podríamos estar varias horas más charlando con vos. Es llevarte a la elección del 30 de octubre de 1983, ¿dónde recibiste los resultados? ¿Dónde estabas? Hasta los primeros resultados los recibí en la misma casa que vivo hoy. Y que por esas cosas del destino en ese momento se había transformado casi en un comité que funcionaba día y noche. Muy bien. Y Gaby te va a hacer un regalo que le hacemos también a todos los invitados. Un regalito, un Alfonsín en 3D para poner en la biblioteca, queda muy bien.
en agradecimiento a darnos tus minutos, fundamentalmente, como dijo Gonzalo, pocas veces has participado así en una cosa como esa, así que estamos muy gratos desde el instituto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Cristian. Y suerte a ustedes que ahora les toca. Gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.